quiero traer algunos textos bíblicos que empiezan a llegar cuando terminé de orar. Y ¿se han imaginado en el momento que Cristo regresa después de haber cumplido con la labor de muerte aquí en la tierra? ¿En algún momento han pensado cómo sería el gozo de todas las huestes espirituales de Dios, esperando el regreso triunfal de su amo y Señor, Cristo Jesús? Solo el libro de Hechos de los Apóstoles reseña que Jesús sacó a sus discípulos afuera de Jerusalén y se despidió de ellos. Y dice que Jesús empezó y una nube se lo llevó y los ocultó de sus ojos. Y que mientras los discípulos miraban al cielo cómo su Señor se iba, dos ángeles aparecieron y le dijeron: ¿qué hacen mirando arriba? Ese mismo que se fue, ese mismo va a volver. Y lo estamos esperando. Tarde que temprano no va a llegar. Tarde que temprano Jesús va a volver. Y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar ese día. Y vamos a tener nuestro rostro erguido mirando los cielos. ¿Cuándo ha de ser nuestra redención? ¿Cuándo el Dios de todos los tiempos enviará a su Hijo amado a recoger a su pueblo? Es una promesa bíblica del cual nos gozamos y nos alegramos de poderla saber. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero vendrá. Y quiero que miremos el Salmo 24. El Salmo 24, yo estoy seguro que es parte del recibimiento que en los cielos se le hace a este amado Señor, porque yo leo el Salmo 24 y no encuentro a quién pueda ser dirigido este Salmo, sino solo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús, el amado de Dios. Dice el Rey de Gloria, Salmo de David: de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado por engaño. Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, Dios de Jacob. Escuchen: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dios, el fuerte y valiente, Dios, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria. No creo que esto se haya escrito para otro ser, sino para Cristo Jesús, en el momento en que es recibido en su gloria. Y yo quiero en esta mañana recordar a la iglesia del Señor lo que Cristo representa para Dios Padre. Y voy a utilizar muchos textos porque es necesario que a través de las Escrituras
podamos entender y comprender la majestuosidad de este Rey que Dios nos ha presentado. Para que cuando salgamos de acá, nos llevemos en nuestro corazón a quién le pertenecemos, quién es el Señor, quién es el que nos llamó, quién fue el que nos escogió a ser parte de Él. Para que todos los días de nuestra vida, hasta que partamos de este mundo, tengamos en cuenta lo que hoy voy a compartir. Como voy a leer muchos textos, no sé si alcancen a buscarlos. De todos modos, la grabación va a quedar ahí para si alguien tiene duda de lo que voy a compartir. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque está hablando el apóstol de Jesús, del Señor Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo empiezo diciéndoles, amados hermanos, que Dios hizo a Cristo más sublime que los cielos. El apóstol Pablo habla que hay 3 cielos. Más sublime que los cielos. Y yo me voy al diccionario y yo quiero saber qué significa sublime. Sublime, que es extraordinariamente bello y produce gran emoción, que es excepcional por su altura moral y estética. Esto es con lo que Dios quiere que miremos a Jesús, que es una persona extremadamente bella, que produce emoción, que es excepcional por su altura moral y estética. No hay ser más especial en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra como Jesús. Todo el mundo gira en torno de Cristo. Él debe ser la fuente de nuestra vida, el centro de todo lo nuestro. Dios, vuelvo y repito, lo ha hecho más sublime que todos los cielos. Y si Dios lo ha hecho más sublime que todos los cielos, ¿cómo quedará Cristo para nosotros? ¿Cómo no acercarnos a Él? ¿Cómo no buscarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no desearlo si Él va a producir gozo en nosotros? Todo, absolutamente todo lo que vemos, le pertenece a Él. Quiero que vayamos a Juan 1, del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. La Escritura dice, el apóstol Juan narra que Él es el hacedor de todas las cosas, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dices? De manera que vamos a mirar
Porque en los evangelios, y más en los últimos capítulos de cada evangelio, se narra todos los acontecimientos de Cristo, su humillación, sus lágrimas, su sufrimiento, todo lo concerniente a su muerte. Y es triste como el Rey de Reyes y Señor de Señores es puesto en vituperio en una cruz, casi desnudo. Y él, teniendo todo el poderío para salirse de ahí, acepta la voluntad de su Padre. Y eso es muy meritorio. Pero la pregunta es, ¿qué dijo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo resarcir o demostrarle a la humanidad que este Cristo que había muerto en la cruz era un rey muy grande, un rey de juicio y de justicia? Porque la Biblia no termina en los evangelios, la Biblia termina en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, lo primero que hace es exaltar a Cristo Jesús. La primera cosa que el libro de Apocalipsis hace es exaltar la grandeza del Señor. Y yo quiero hacer unos paralelos de textos bíblicos de los 4 evangelios con el libro de Apocalipsis, para que nos demos cuenta de qué forma Dios engrandece a su Hijo y le muestra al discípulo que estuvo debajo de la cruz el poderío de su Señor. Yo les digo algo. Lo que los apóstoles vieron en los 3 años y medio de Cristo, aunque Cristo tocó todas las esferas, Cristo retó la naturaleza, la naturaleza le hizo caso. Cristo retó a la muerte, la enfermedad y todo lo habido por haber. Todo se sujetó a los pies de Jesús. Jesús solamente hablaba y las cosas se eran hechas. Y aunque Él demostró todo eso, yo quiero decirles que no es la sombra de lo que Dios es. Que quizá, como Víctor comentaba anoche, también son las arras de lo que Dios es. Su grandeza, su poderío, su señorío, mostrado en los 4 evangelios. Quizás es poco para lo que representa Dios Jesucristo. Nosotros los humanos no hubiéramos podido soportar lo que Dios es. Porque la gloria de Dios es impensable. El apóstol Pablo la pudo probar. Dice el apóstol Pablo que él estuvo en el tercer cielo y vio cosas que no puede describir. La mente humana, amadísimos hermanos, no puede llegar a calcular la grandeza de este Dios que hoy se nos ha presentado y que hoy nos ha llamado a ser parte de él. Miremos un momento la vida del apóstol Juan. ¿Quién era Juan? Era un hombre importante. Juan tenía acceso a la clase religiosa y política de ese tiempo. Por esa razón Juan se le dio la oportunidad que sirviera al Señor y aún estuviera en el patio de Caifás. Que sí.
Y aún Juan estuvo mientras los 10 discípulos, porque Judas ya estaba muerto, los 10 discípulos estaban esparcidos, asustados, mirando desde la distancia cómo su Señor era sacrificado. Juan el apóstol estaba debajo de la cruz, porque él tenía ciertos privilegios, para no decir otras cosas. Porque generalmente lo que pasaba era que como un líder como Jesús era muerto, sus discípulos también eran exterminados para que no quedara nada de esa doctrina. Y ellos estaban temerosos, asustados de que después de que Cristo muriera fueran por ellos. Pero el apóstol Juan se mantenía debajo de la cruz y se estuvo debajo de la cruz. De manera que la persona más allegada desde el inicio del ministerio de Jesús hasta el día de su muerte se llama Juan. Juan estuvo ahí. En los momentos cruciales de la vida de Jesús, Juan estuvo ahí. Juan era la persona más allegada, más cercana al Señor Jesús. De manera que, ¿cómo no mostrarle a Juan la grandeza de su Señor después de que lo vio despedazado en esa cruz? Con la corona de espinas, clavos, manos y pies, y lacerado en todo su cuerpo, viendo cómo su maestro moría poco a poco desangrado en la cruz. ¿Cómo no el Dios eterno decirle a Juan, Juan, ahora yo te voy a mostrar quién es Jesús? Juan, acérquese, porque yo quiero demostrarle y mostrarle quién es mi Hijo. Y eso, amados hermanos, es lo que hace el libro de Apocalipsis, mostrarle a Juan inicialmente la grandeza de este Señor, que es nuestro Señor también, que es nuestro protector hoy, que es nuestro Salvador. No se nos puede olvidar las palabras de Cristo Jesús en el libro en el capítulo 28 del libro de Mateo. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por todas las generaciones Él está con nosotros. Entonces, ya hemos hablado de Juan. Juan era en primera persona el testigo presencial de la muerte, resurrección. Y vamos a ir paso a paso, mirando a través de las Escrituras cómo Dios va a mostrarle a Juan y hoy a nosotros la grandeza de su Señor. Yo quiero que miremos el versículo de Juan 18:30. Juan 18:30 dice que los sacerdotes, los escribas, fariseos, en el tiempo de Jesús están con Pilato. Y Pilato quiere soltar al maestro. Pilato quiere soltar al Señor. Porque Pilato sabe que lo entregaron por envidia, por celos. Y en el versículo 29 dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Le acaban de decir a Pilato que ese Señor que está ahí, ese Cristo, Él es un malhechor. Ahora nos toca ir a Apocalipsis a ver con qué palabras Dios le va a decir a Juan quién es el Cristo. Vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, 9.
Apocalipsis 5, 9, perdón, Apocalipsis 5, ¿sí? 5, 9, 10. Empieza el libro de Apocalipsis y empieza Juan a enterarse el concepto que Dios tiene de su Hijo. Y cantaba un cántico, esto ya es en el trono de Dios, y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El libro de Apocalipsis empieza diciéndole a Juan que este Jesús no es un malhechor, que este Jesús es un hombre digno, que es el Rey que ha traído salvación a toda lengua y a todo reino sobre este mundo. La segunda, quiero que vayamos a Juan 18. Todo se va a centrar en Juan y en Apocalipsis. Juan 18, 40. Hay algo que está pasando en este momento en el pueblo de Israel. Pilato quiere soltar al Señor. Entonces Pilato dice: bueno, aquí la solución para que dejen libre a este hombre es traer un preso, el más perverso, el más malo, el más indigno, para que al ver a este hombre, entonces matamos a este hombre y dejan libre al Señor, llamado el Cristo. Entonces traigan a Barrabás y vamos a soltar a uno de los dos. Y se para Jesús y se para Barrabás al lado. ¿Y qué pasa? Versículo número 40 del capítulo 18. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El pueblo, los sacerdotes y los escribas acaban de elegir que suelten a Barrabás, el indigno, el malo, el perverso, y que crucifiquen a Jesús. Ahora, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo número 12. Ellos a gran voz decían: a este no, suéltenos a Barrabás. Ahora escuchen lo que dice Apocalipsis 5, 12. Empiezo desde el 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Tiempo antes habían puesto a Barrabás y habían puesto al Señor de la gloria, y ese pueblo había escogido a Barrabás. Pero aquí millones y millones de seres alzan su voz y dicen: este que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, la riqueza, la alabanza. Y se me quiere meter la honra, la sabiduría y la fortaleza. ¿Qué está haciendo Dios? Dios le está diciendo a Juan, hace unos días: a este mi hijo, que es el Señor de señores y el Rey de reyes, me hicieron esto. Y ahora yo quiero, Juan, que escuches la voz de millones de millones de millones en el cielo diciéndole que toda la honra y toda la gloria es para Él. ¿Se dan cuenta cómo Dios en el libro de Apocalipsis quiere demostrarles lo que significa Cristo? ¿Seguimos? Juan 19:2.
Juan 19:2. Apocalipsis. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Apocalipsis 14:14. Dice Juan escribiendo el libro de Apocalipsis: miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. A Cristo, los soldados romanos le ponen una corona de espinas. Pero Dios presenta a su Hijo delante de Juan con una corona de oro para demostrarle a Juan, para seguirle demostrando la grandeza de su Señor. Apocalipsis 19:2 es parte de esto. Narra Juan: después de esto, el 1, Apocalipsis 19:1 y 2, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Apocalipsis 19:12, me salté, equivoqué de versículo. Leo el del 11 para seguir hablando de la corona del Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí Dios presenta a su Hijo delante de Juan, no con una corona de oro, sino con muchas diademas. Con muchas diademas. Esto, amadísimos hermanos, estas comparaciones me gustan, porque esto me afirma, esto me convence del amor, de la gracia y del poderío de Dios sobre su Hijo. El mostrarle a Juan, vuelvo y repito, que había estado debajo de la cruz, que había visto cómo su Señor, su Rey, su Salvador, había sido martirizado. Después verlo, Juan fue llevado a esta isla donde le fue revelado el libro de Apocalipsis, la isla llamada Patmos. Fue llevado como esclavo a sacar cobre de esas islas, de esa montaña, en esa isla. Y como Dios de esta manera le estaba demostrando a Juan, vuelvo y repito, que lo había visto agonizar y morir desangrado a su Señor. ¿Qué clase de rey Juan y nosotros tenemos? Ahora miremos Juan 19. Juan 19:6. Dice: cuando le vieron los principales sacerdotes
Y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Hermanos, es asombroso hasta dónde puede llegar la envidia, hasta dónde puede llegar el rencor, hasta dónde pueden llegar los celos, al punto de estos seres del tiempo de Jesús gritarle al Rey de la Gloria: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero yo quiero que vayamos a Apocalipsis y observemos lo que dice Apocalipsis 5, 11, 14. Ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ya habíamos hablado de este versículo. Hermanos, vuelvo y repito, mientras los sacerdotes le gritaban: crucifícalo, Dios le muestra a Juan que había millones de millones que lo exaltaban. Juan 19:7. Uno de los causales de la muerte de Cristo, ¿saben cuál fue? Que Él dijo que era hijo de Dios. Dice Juan 19:7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El libro de Apocalipsis le confirma a Juan que este es el Hijo de Dios, que este Cristo es el Hijo de Dios. Mientras que los sacerdotes lo iban a asesinar porque se había hecho Hijo de Dios, el libro de Apocalipsis confirma que sí era el Hijo de Dios, que Cristo era el Hijo de Dios. Juan 19:10. Pilato, en el afán de soltar al Señor, le dice: Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Las palabras insensatas de Pilato, de decirle al Señor: ¿no sabes que yo tengo el poder para crucificarte? ¿Y no sabes que yo tengo el poder para dejarte ir? ¿Saben qué dice el libro de Apocalipsis? El capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 8.
Jesús le está hablando a Juan aquí y le dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y la última palabra, Jesús le dice a Juan, Juan, yo soy el Todopoderoso. Yo quiero decirles que este Cristo, que Dios le está mostrando a Juan en la isla llamada Patmos, y que él mismo, Cristo, se le aparece a Juan y dice, Juan, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, yo soy el Todopoderoso. Mira, es el mismo Cristo que se nos ha presentado. Mira, es la gran oportunidad que nosotros como vivientes, como seres humanos, tenemos de acercarnos a Dios a través de este Cristo. Si lo buscamos, si vamos a Él, Él se va a ir a nosotros. El domingo anterior predicaba sobre la oración y me llamó mucho la atención que dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y yo cuando encuentro todos estos textos bíblicos, me emociona y me embarga de alegría al saber qué clase de Dios yo tengo a mi favor. El Dios que no me desampara, el Dios que me cuida, y el Dios que siempre estará a mi lado, siempre y cuando yo lo busque y yo acuda a Él. Juan 19:15. Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, 3, 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El libro de Apocalipsis narra que Cristo es el Rey de todos los santos, que Él es el Rey, y no solamente es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Juan 19, 18. Juan 19, 18 dice, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Todos saben, Jesús fue crucificado semidesnudo en medio de los ladrones. Jesús estaba siendo crucificado como malhechor, peor que Barrabás. Y ahora, ¿cómo lo describe el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 19, 16.
19, 13, 14. Jesús estaba en medio de ladrones, semidesnudo, corona de espinas. Su cuerpo estaba totalmente lacerado. Y Juan lo estaba observando. Pero Juan observa algo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 13 y 14. Dice Juan, que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Mientras que en la cruz estaba, en medio de ladrones, Jesús estaba aún teñido de sangre, pero rodeado de gente vestida de lino fino, y una palabra que decía que este era el Verbo de Dios. Juan 18, 28. Juan 19, 28. Jesús está muriendo en la cruz. Y Jesús dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, quiero que miremos en el libro de Apocalipsis cómo describe la palabra, o cómo el paralelo de esta palabra. Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Quiero dejar ahí. Con estos textos de Juan y de Apocalipsis, yo quise recordarle a la iglesia lo que representa Cristo para su Dios, y cómo Dios ha querido en los 4 evangelios mostrarnos a un Cristo de salvación, y en el libro de Apocalipsis un Cristo de justicia, para que toda la raza humana tenga presente esto y no se les olvide por quién y por qué fuimos llamados. Hay otros paralelos aquí que no vamos a alcanzar a leerlos. En otra oportunidad tendremos la oportunidad de leerlos. Pero quiero terminar con esto. Necesitamos tener la certeza y la seguridad de lo que Cristo representa para nosotros. Si esto representa para Dios todos estos textos que yo he leído en esta mañana, ¿qué debe representar Cristo para mi vida? Cuando somos tan débiles, cuando fácilmente nuestra vida es quebrada,
Yo creo que es el tiempo de mirar a la cruz y ver a este Cristo. Y aunque hoy no permanece crucificado, sino que permanece en el trono mismísimo de Dios, está dispuesto a socorrernos y ayudarnos. Que la seguridad nuestra no está en lo que poseemos, sino en el Cristo de gloria que se nos ha presentado. Que hoy podemos tenerlo todo, que hoy no podemos tener nada, pero que Él es suficiente, que Él es más que suficiente. Yo quiero orar a Dios en este momento y rogarle al Señor que nos ayude a todos a comprender la Escritura y que podamos todos a una llegar a sus pies, que es lo más importante. Yo digo, estamos de paso, la vida es fugaz, los tiempos son cortos y peligrosos y solo nos resta caer rendidos a sus pies.